padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofejad nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, y la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Mala, Tirsa, Ogla, Mirca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tu presencia, que tu amor, Señor, y que también, Padre, tu palabra son reales. Señor, hoy confiamos en ti, Señor, y también, Padre, queremos platicar, Dios, tratar, Señor, estar en tu palabra, Señor, nuevamente, Dios, adentrarnos en ella, Señor, y empaparnos de tu palabra, Señor, y Señor, de tu presencia, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, porque podemos decir, Señor, que nos has ayudado hasta aquí, Dios, hasta este tiempo, hasta este lugar. Tú eres bueno, Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando dentro de un contexto de que Dios está platicando con el pueblo de Israel, en el cual está diciendo: bueno, están ustedes aquí en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Y entonces estamos hablando acerca de una tierra prometida que Dios les estaba diciendo a todas las tribus: la van a repartir de esta manera, van a tener estos límites al norte, al sur, al este, al oeste, y aparte también estos hombres van a fungir como los que van a repartir la tierra, y son los hombres que van a ayudar a todas las familias para que tenga cada quien su porción de vida. Entonces estamos hablando de eso, y luego seguimos hablando acerca de los levitas. Cómo es que los levitas dicen: bueno, ellos no tendrán heredad, pero van a tener 48 ciudades, las cuales se van a llamar ciudades de los levitas, y 6 de ellas serán llamadas ciudades de refugio, en donde irá el homicida, aquel homicida involuntario, y entonces se hará un juicio. Y aquel homicida también que con alevosía hubiera matado, también se le emitirá un juicio. Y entonces de esas 6 ciudades, de esas 48 ciudades, 6 serán para su refugio. Y entonces ustedes, dice también la palabra, van a juzgar de esta manera con el testimonio de 2 o 3 testigos. Y entonces esos testigos van a dar el juicio para que esa persona entonces sea juzgada como Dios está diciendo que sea juzgada, ojo por ojo y diente por diente, vida por vida. Bueno, es lo que estamos platicando. Y ahora vemos un capítulo diferente en este sentido. Y vemos cómo se acercan unos hombres, unos príncipes de los padres de la familia de Galaad, de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José.
Y entonces hablan están preocupados por la vida de estas mujeres, pero más allá de su vida, están preocupados por la heredad de estas mujeres. Y entonces, sí, ahorita vamos a leerlo, pero si vamos al capítulo 27, vemos cómo estas mujeres, 5 mujeres eran hijas de un hombre llamado Zelofejad, y este hombre murió, no tuvo herencia masculina, y entonces ellas dijeron, bueno, no, todavía no entramos en la tierra prometida, y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si no hay varón entre nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿No tendremos heredad? Y entonces Dios dice, denle a sus hijas la heredad de su padre. Y entonces estamos en eso, ¿no? Y llegan estos hombres y dicen, bueno, es que nosotros sí estamos bien con eso de su heredad, pero ¿qué tal que ellas se casan con un hombre de otra tribu y así, ¿no? Y entonces se va a perder la heredad que tanto es de nosotros y bla, bla, bla. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, en un tiempo determinado, el pueblo de Israel recibiría la tierra de Canaán. Todavía no la recibe. Todavía no estamos hablando de, bueno, ya tengo la propiedad, ya tengo los papeles, ya tengo el espacio, ya estoy aquí parado en mi pedazo de tierra. Todavía no, hasta que prácticamente casi termine el libro de Josué. Todavía nos falta bastante todavía para llegar a la repartición de la tierra de Canaán. Y entonces se les iba a repartir como herencia en algún tiempo determinado. Todavía no, en algún tiempo determinado. Y como el lugar, este sería el lugar perpetuo de la consumación de la promesa de Dios para su pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, cuando les entregue la tierra prometida, entonces van a ver el pueblo de Israel que Dios iba a consumar su promesa, que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Entonces, esa tierra prometida iba a ser un lugar de reposo. Esa tierra prometida iba a ser una tierra donde había abundancia. Y al final de todo también sería una posesión. Esa tierra sería algo totalmente opuesto a la esperanza de muerte y de esclavitud en la cual fueron rescatados de Egipto. Allá en Egipto no tenían ninguna esperanza. Allá en Egipto no tenían nada, absolutamente nada. Y entonces ahora vemos a un pueblo con toda una esperanza por tener una tierra donde fluye leche y miel, por tener una tierra especial, una tierra donde había reposo. Entonces la intención de Dios es que su pueblo tuviera esta tierra prometida como su posesión perpetua. ¿Qué significa eso? Que nunca les sería quitado, sino que siempre sería de ellos. Y entonces sería repartido por tribus, y había también algo que se llamaba el año del jubileo, en el cual cuando vendieran las tierras por causa de necesidad, entonces cada 50 años esas tierras regresarían a la tribu de donde fueron vendidas. Entonces sería una posesión perpetua. Significa, nunca voy a perder esa tierra, nunca voy a perder, aunque pase lo que pase, nunca lo voy a perder, porque Dios me da la garantía de que en el año del jubileo me la van a regresar. Entonces, cada tribu, cada clan, cada familia recibiría su porción, que es su propia heredad. Ya hemos platicado mucho de esto. Es decir, iba a disfrutar de la promesa de Dios en carne propia. Y entonces vamos a ver más adelante en el libro de Josué que muchos de estos, gran parte del pueblo de Israel que entra a la tierra prometida, que estamos ahorita, todavía no entran, sino que están a las orillas del río Jordán, prácticamente casi todos verían la tierra prometida y estarían viviendo en esa promesa en carne propia de lo que Dios había dicho. Entonces Dios les dijo, esta tierra va a ser para ustedes de una manera perpetua. Mira lo que dice Números capítulo 33, una hojita para atrás. Números capítulo 33, versículo 53. Dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis, dice allí. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y entonces ellos iban a heredar por causa del nombre de cada tribu, de cada patriarca, de cada príncipe de cada tribu. Entonces los de Rubén iban a heredar una cierta parte, los de Gad iban a heredar otra cierta parte, y así sucesivamente. Entonces las tribus de vuestros padres les harán heredar. Esto significa que regresarían a la familia, esas tierras, aunque se vendieran, regresarían a la familia. Ya hemos platicado mucho acerca de esto. Bueno,
Me voy a ir más rápido porque quiero enfatizar en el final. Quiero hacer más énfasis en lo que tenemos al final. El pueblo de Israel había sido censado, ¿te acuerdas? El libro de Números ha ido censos muy grandes y entonces el pueblo de Israel había sido censado, es decir, habían sido contados, cuántos son aquí, cuántos son allá, y los derechos de esa tierra habían sido otorgados por Dios para el pueblo de Israel. Los que repartirían la tierra habían sido ya nombrados. Bueno, va a venir este y va a venir aquel y todos ellos van a repartir la tierra, igual con Josué y con Caleb y todos ellos. Los límites ya habían sido establecidos, tanto para el norte, tanto para el sur, tanto para el este y el oeste. Y solamente era cuestión de tomarla y poseerla. Ahora, en este asunto de tomarla y poseerla, pues bueno, vamos a tardar todavía un buen rato. Tomarla y poseerla, porque tenemos que ir todavía a través de todo el libro de Josué en todas estas batallas que ellos establecieron precisamente para ganar la tierra de Canaán. Todavía falta un poquito de eso, pero también faltaba tomarla y poseerla. Y algunos dirían, bueno, eso no es tan fácil, tomarla y poseerla. Sin embargo, estamos hablando de que Dios establecería todo esto que estamos hablando al final del libro de Números para que la gente no dejara de tener fe, para que la gente no dejara de entender que Dios estaría con ellos siempre. Entonces, solamente tenían que tomarla y poseerla. Bueno, algo fácil para algunos, algo difícil para ellos tal vez. Sin embargo, aún antes de poner un pie dentro de la tierra prometida, antes de entrar a la tierra de Canaán, antes de cruzar el río Jordán, antes de cualquier otra cosa, ya había problemas por la tierra. Ya había problemas por la tierra. En algún momento has conocido alguna familia que antes de que se muera el papá o el abuelito, ya hay problemas por las herencias, que la casa, y que la casa me toca a mí, y que el burro me toca a mí, y que el perro te toca a ti, y que el gato te toca a ti, ¿sabes? De esos problemas, ¿no? Que hay de repente en las familias. Y entonces vemos un problema. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver cuál es el problema. Y dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de las tribus de nuestros padres. Bueno, aquí hay un problema. Y el problema es que ellos dicen, bueno, nosotros estamos de acuerdo, dicen los príncipes. Recuerda que cuando la Biblia habla de príncipes, no habla acerca de el príncipe Eric o el príncipe bonito de los cuentos de hadas. Habla acerca de gente que eran principales entre el pueblo de Israel y aún entre las tribus. Gentes de renombre, personas, hombres de renombre, los principales, los que, como los jefecillos, pues los que mandaban, patriarcas, pues, para también entenderlo. Entonces, los patriarcas, los principales, los jefes de esas tribus dijeron, tenemos un problema, Moisés. Tenemos un gran problema. Este problema es que, bueno, las hijas de Zelofejad tienen su tierra, tendrán su tierra, qué bonito, qué padre, me da mucho gusto que haya igualdad de género, paz. Pero, ¿sabes? Ellas se van a casar. Y entonces en algún momento estas mujeres van a darle esa heredad a sus maridos. Y entonces vendrá el año del jubileo y también el año del jubileo pasará a sus maridos y pasará a la otra tribu. Esa otra tribu a la cual nuestros padres, dice, la heredarán de la tribu de nuestros padres. Esa heredad de la tribu de nuestros padres. Ahora, tenemos un problema. Los jefes del clan de Galaad es parte del clan de Maquir, parte de la tribu de Manasés, citaron o se acordaron de la regla dada acerca de la posesión de Zelofejad con respecto de sus hijas, que les permitía heredar lo que les correspondía a su familia. Pero si estas hijas, como ya dijimos, se casaban con hombres de otras tribus,
la heredad iba a pasar a las tribus de su marido. Y entonces se anularía el principio de repartir a cada tribu su propia porción de la tierra como herencia perpetua. O sea, cuando Josué le dijo, ok, tú te vas a quedar, es una cantidad, ok. A ver, tú, Rubén, vas a tener 100 metros cuadrados, nada más. Es una cantidad. Vas a tener 100 metros cuadrados. Y a ver, tú, Gad, vas a tener 20 metros cuadrados. Y a ver, tú, Aser, vas a tener 50 metros cuadrados. Y esa cantidad la van a mantener siempre. No era así como que, ya tuve 100 y entonces te voy a vender 50 a ti, o te voy a vender 10 a ti y 10 al otro. No, esa cantidad tenía que ser igual, siempre, exacta, para la eternidad. Porque cuando venía el año del jubileo tenían que regresar todo eso. Entonces tenía todo que regresar al principio de cómo lo habían dicho en la repartición de la tierra, desde el principio, como una herencia perpetua. Entonces, aquí había un problema. Porque si las mujeres se casaban, entonces pasaría esa heredad a los hombres con los que se casaban. Y entonces, si eran de otras tribus, entonces crecería la heredad de las otras tribus. Y entonces en vez de tener 100, tendría 130 tal vez. Porque se casaron con esos hombres de la tribu de Rubén y entonces se pasó la heredad de aquí para allá. Y había un problema. Y entonces estos hombres fueron y dijeron, tenemos un problema y reconocemos que estas mujeres tienen una heredad, pero tenemos este problema, ayúdanos. Vamos a ver Números capítulo 27 y vamos a ver qué pasó. Vamos a recordar un poquito acerca de qué pasó con estas mujeres. Números capítulo 27, del versículo 1, dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, aquí estamos hablando de lo que pasa con las hijas de Zelofejad. Estas muchachas fueron y dijeron, Moisés, al sacerdote, es que mi papá no tuvo hombre varón, y entonces murió en el desierto, y entonces no nos va a tocar nada. O sea, el nombre de mi padre se va a perder nada más porque no tuvo hijos. Y entonces Moisés hace algo muy sabio. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Va y consulta a Dios. Y entonces Dios dice, fíjate bien cómo contesta Dios. Dice, bien dicen las hijas de Zelofejad. Esto es importante porque a continuación también vamos a ver en el capítulo 36 que también Jehová o también Dios dice, bien han dicho estos. Ahora, esto es importante porque tenemos que entender algo aquí y vamos a verlo un poquito más adelante. El asunto es, ¿acaso tú crees que a Dios se le haya olvidado este pequeño detalle? O sea, así como que, ustedes van y reparten la tierra, y 40 años en el desierto, y miren que los vas a entrar allá, y que no sé qué, oye, señor, se te olvidó las hijas de Zelofejad. Sí, perdón, se me olvidó. A ver, ¿qué es lo que quieren? No, pues mira, aquellas que sí, lo dicen muy bien, sí, son muy sabias esas muchachas, sí, denle lo que piden. ¿Tú crees que se le haya olvidado a Dios eso? No, yo no creo tampoco. Entonces, ¿por qué está allí? ¿Y por qué lo dice de esa manera? Bueno, al final de cuentas dice, será como un estatuto de derecho para las futuras generaciones. Es decir, Dios establecería una regla, Dios establecería una ley, una de las tantas leyes de la ley. Y Dios establecería esa ley precisamente para que tuvieran herencia esas familias. Bueno, sigamos hablando. Esta petición, la petición de estas mujeres era genuina.
La petición de estas mujeres era legal, ¿ok? La petición de estas mujeres era justa. No estaban pidiendo algo que no merecían, o más bien que no era de ellas. No estaban pidiendo algo así como, Señor, pues es que queremos un helado de limón aquí en el desierto, Señor. Por favor, danos ese helado. No estaban pidiendo algo incoherente. Estaban pidiendo algo que realmente era genuino, legal y justo. Aunque todavía no se los daban, ellos estaban pidiendo, ok, ¿cómo es posible que mi padre se quede sin descendencia o sin nombre aquí entre el pueblo de Israel por causa de que no tuvo hijos hombres? Era una petición genuina, legal y justa, ¿ok? Pero, alguna pregunta, mira, ¿hasta dónde una petición deja de ser justa para convertirse en una petición egoísta? ¿Ok? Ya quedamos en que capítulo 27, Dios les otorga a estas mujeres su heredad. Ya, es tu heredad, está bien. Pero ahora brinquémonos al capítulo 36. Y estamos hablando acerca de quién fue a buscar a Moisés y quién fue a buscar el consejo de lo que estaba pasando, de la heredad que se iba a repartir por todos lados. Y entonces fueron los principales de la tribu de Galaad, de la tribu de Maquir. Y entonces ellos dijeron, bueno, es que ¿cómo es posible que esto vaya a pasar? ¿Cómo es posible que esto vaya a acontecer? O sea, no puede la herencia de nuestra familia andar por todos lados. Entonces, Señor, ¿qué vas a hacer? Ahora, sigue siendo la pregunta, ¿hasta dónde una petición deja de ser justa para convertirse en una petición egoísta? ¿Ok? ¿Por qué podemos decir que es una petición egoísta? Bueno, o porque es una petición justa. Podemos hablar de que eran, regresando de ese asunto de los 100 metros cuadrados para ti, 50 para ti, 30 para ti, era una petición justa, porque entonces ellos decían, bueno, es que ¿cómo es que va a crecer y va a estar por todas partes la tierra y la heredad, y que tú más y que yo menos, y que ahora me caso con otro, y que ahora me caso, y entonces se va a hacer un relajo, Señor? Era una petición genuina, legal y justa. Sí, era una buena petición. Pero ¿hasta dónde empezó a ser una petición egoísta? ¿Por qué? ¿Por qué una petición egoísta? Porque todavía no tenían la tierra. Porque todavía ni siquiera habían entrado a esa tierra y ya estaban viendo que no se las quitaran. Ponte a pensar un poquito, ¿no? ¿Hasta dónde empieza a ser una petición egoísta? ¿En qué momento nos hemos convertido tú y yo en merecedores de algo que no ganamos o que no merecemos? ¿En qué momento tú te has hecho merecedor de algo? ¿En qué momento tú te has hecho así como que, es que me lo he ganado? Tú pudieras decir algo de parte de Dios así como que, es que yo me lo gané. Es que yo me lo merezco. Algo de lo que Dios tiene para ti, tú pudieras decir algo así. Señor, yo me lo merezco. Señor, yo me lo gané. ¿Lo pudieras decir? Yo no. No merezco nada. No soy merecedor de nada. No me he ganado nada de parte de Dios. Bueno, sí he ganado una cosa. La paga del pecado es muerte. Una sola cosa he ganado. Y esa cosa es el infierno. Eso es lo único que he ganado. Eso es lo único que merezco. Pero en este caso, fíjate cómo estos hombres dicen y llegan. Ok, es que ¿cómo es posible que la heredad vaya a andar para arriba y para abajo? Y mira, Señor, haz algo. Y entonces se sintieron merecedores de algo que todavía ni siquiera tenían, que no habían ganado o que tal vez ni siquiera merecían. Las obras siempre nos harán pensar en méritos. Las obras siempre nos van a pensar en derechos, en yo merezco, en es mi derecho, en yo me lo he ganado. Y la realidad es que yo no he ganado nada. La gracia, por otra parte, una cosa es las obras, y entonces esas obras me llevan a pensar en méritos y en mi derecho. Pero la gracia, dice, me lleva a entender que no soy digno absolutamente de nada. Y entonces la gracia me lleva a entender que no hay nada de lo que Dios me ha dado. Él no es deudor mío. Yo no soy merecedor de nada de Él. Mira lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 9. Aquí hay un gran ejemplo de lo que estoy diciendo. Lucas 18, 9.
cuando vemos al fariseo y al publicano. Lucas 18:9 dice, a unos, ¿ya lo tienes? Lucas 18:9. Espero, Lucas 18:9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pausa. Fíjate bien, Jesús está identificando a ciertas personas que dicen, es que estos creen que son justos, es que estos creen que ellos pueden, es que estos creen que ellos son merecedores de algo. Entonces, ahí les va un buscapié. Y entonces les dice esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nomás faltó que le dijera como este perro publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, fíjate bien, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El evangelio de obras, las obras siempre nos van a hacer pensar en que soy merecedor de algo, en que tengo derecho a algo, inclusive que soy merecedor del cielo, o que tengo derecho a entrar al cielo. Imagino este tipo de personas llegando a las puertas del cielo, ¿no? Delante de Dios. Bueno, siempre nos han dicho que allí a las puertas del cielo y San Pedro, ¿no? Pero no, vamos a hablar ya más bíblicamente. Y entonces, imagínate delante del trono celestial. Allí realmente sí es cierto, sí es neta. Y entonces llega este tipo de gente, y entonces llegan delante del gran trono celestial, delante de Dios, y dicen ellos: vengo a que me dejes entrar al cielo. ¡Ah, caray! A ver, espérate. Vengo a que me dejes entrar, soy merecedor, tengo derecho, yo compré mi ciudadanía, yo soy hijo de Abraham, y muchas cosas así, ¿no? Por obras. Y entonces, ¿qué crees que les diga Cristo? ¿Qué crees que les diga Dios en ese momento? Cuando pudiéramos trasladar esta oración de este fariseo, la pudiéramos trasladar a los pies del trono celestial. Y entonces dijera: Señor, mira, déjame entrar al cielo porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres que vienen atrás de mí son ladrones, son injustos, son adúlteros. Y Señor, gracias te doy, Señor, porque no soy como toda esa bola de rateros que viene atrás de mí. Señor, yo ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. Imagínate que llega el fariseo así, delante del trono de Dios, y dijera eso. ¿Qué crees que le diga a Dios? ¿Cuál crees que sea la reacción? ¿Cuál crees que sea la respuesta de Dios? Y los ángeles así como que: mira, mijito. Sí, ¿y qué más quieres? ¿Una coca bien fría para que se te quite el calor? ¿Qué quieres? Y entonces, por otro lado, la gracia me lleva a entender que no soy digno. Y aquí algo muy importante dentro de esta parábola. Y dice esta parábola: sé propicio a mí. La palabra propicio viene del hebreo o en el griego, que significa cubrir, propicio, propiciatorio, propiciar. Y entonces significa cubrir. ¿Y con qué es cubierta la vida de los pecadores? Sino con la sangre de Cristo. Y entonces dice: sé propicio a mí, teniendo un antecedente de la cruz de Cristo, teniendo un antecedente de lo que, Señor, es que la neta ni siquiera me quiero acercar. Pero no vas a ser como muchos de allí que dicen: ¿por qué no soy a la iglesia? No, es que soy tan indigno que ni me quiero acercar a la iglesia. Tampoco seas así. No somos dignos. De hecho, nadie lo somos. No somos dignos de estar hablando de Él. No somos dignos de tener esperanza en Él. No somos ni siquiera un poquito dignos. Y entonces estos cuates, los príncipes de las tribus, dice: es que nos será quitada la heredad de la tribu de nuestros padres. Mira tú qué preocupados.
No será quitado, algo que ni siquiera tenían todavía. Es que no los van a quitar, es que van a andar para arriba y para abajo. No, no permitas eso. Pregunta, ¿cómo puedo pedir algo que no tengo aún? ¿Cómo puedo pedir algo que no merezco? ¿Y cómo puedo pedir algo que aún por lo cual yo no he luchado? ¿Cómo puedo pedir algo así? No puedo hacerlo. Y entonces, bueno, ellos fueron y dijeron, bueno, ahí está, y estamos estudiándolo. Bueno, ahí está, y dijeron, señores, que mira esto, ok. Y entonces hay una respuesta acerca de esto. Hay un problema, y el problema es, bueno, tal vez una petición egoísta, tal vez una petición justa. Bueno, tú decides cómo verlo. Pero ahora vemos que hay un problema, y ahora vemos el versículo 5 al 7. Vamos allá. Versículo 5 al 7. Entonces ya están ellos bien preocupados de que va a pasar quién sabe cuántas cosas y de que se van a quedar sin herencia y que no sé qué. Versículo 5, Números 36, 5. Dice, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de la tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Ok, hubo un problema, ok, tenemos un problema, la herencia va a andar para arriba y para abajo, Señor, no permitas que pase eso, ok, y da una respuesta, y la respuesta es grandiosa. La respuesta es sabia y la respuesta no podía provenir de otra fuente sino de Dios. Y entonces Moisés manda a los hijos de Israel por mandato de Jehová, subrayado, por mandato de Jehová. O sea, no se le ocurrió a Moisés así como que, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con estos cuates? Híjole, son tan exigentes, híjole, yo no, es que Señor, se te olvidó eso. No le digas a nadie, pero se le olvidó a Dios eso. Es que se le olvidó ver ese detalle en la vida de estas personas. ¿Crees? Nuevamente la pregunta sería, ¿crees que se le olvidó realmente a Dios? Yo no creo. Moisés, al escuchar el problema, lo primero que hace es consultar a Dios. Aquí no dice fue y oró delante de Dios, sino aquí dice por mandato de Jehová. Eso significa o implica que Moisés fue y oró y dijo, Señor, aquí está este rollo, yo no sé cómo resolverlo, dime, Señor. Dime qué necesito hacer, dime qué decido. Señor, dime qué les digo, porque allí están afuera, están tocando la puerta y están medio enojaditos. Y el calor del desierto ya se les subió la calentura a la cabeza. Señor, dime qué les digo, porque están así, están tocando la puerta. Dios. Y entonces Moisés escucha el problema, consulta a Dios, como siempre lo ha hecho. Y las hijas de Zelofejad deben casarse dentro de su propia tribu. Las hijas de Zelofejad tienen que casarse dentro de su propia tribu. Ahora, algo que pasa y me llamó mucho la atención es que cuando dice en el versículo 5, dice, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Retomando este rollo de, ¿tú crees que se le haya pasado a Dios? ¿Tú crees que lo haya pasado por alto? ¿Tú crees que se le olvidó ese detalle? No creo, de ninguna manera. Porque si habláramos de que a Dios se le olvidó ese detalle, entonces yo no conozco a ese Dios. Así, literalmente. Yo no conozco a un Dios que se le olvidan las cosas. O sea, yo no conozco a un Dios que dice, por cierto, ¿no? Se me olvidó ponerte orejas. Ahí te van las orejas. ¡Pum! Y como se me olvidó, te voy a dar un premio. Te van dobles de orejas, ¿cierto? Unas orejotas. Para que escuches lo doble de lo que hablas, mijo. No creo que a Dios se le haya olvidado, ¿no? No creo que a Dios se le haya olvidado detalles como esos. Y entonces busca Isaías capítulo 46. Fíjate lo que dice. Isaías capítulo 46. Versículo 9. Isaías 46, 9. Isaías 46, 9. Dice así. ¿Lo tienes? Sí. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dice, nada. Que anuncio, dice, fíjate, que anuncio lo porvenir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón mi consejo. Yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y también lo haré. Dice ese versículo, el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios del cual habla la Biblia. Un Dios que no se le pasa nada. Un Dios que no se olvida de nada. Un Dios que no dice, ay, se me olvidó, ahí te va más. No. Ese es un Dios que planeó todo desde antes del principio de la creación. Desde antes de que el sol fuera sol. Desde antes de que el hombre naciera. Desde antes. Yo conozco a ese Dios el cual nunca se le olvida nada. Y entonces, ¿por qué? Capítulo 27 de Números y capítulo 36 de Números, de las palabras de Dios, dice Dios a Moisés, diles que sí, está bien. Sí, ellos han juzgado bien. Sí. Perdón, Moisés, se me olvidó ese rollo. Lo que pasa es que, mira, estaba pensando cómo hacer la galaxia de Andrómeda y entonces se me olvidó que las hijas de Zelofejad, híjole, no tienen hermanos. Perdóname, Moisés, pero mira, yo soy Dios, vamos a componerle así, un poquito de jalibita, ya no pasa nada, se les olvidó, ¡fum! Adiós. Diles que lo hagan de esta manera. No, ese no es Dios. Entonces, ¿por qué está allí? Entonces, ¿por qué está una situación allí? ¿Por qué hay un problema así? ¿Y por qué también Dios dice, bien han juzgado los hijos de Israel? Bien han juzgado estas tribus. Bueno, Moisés escucha el problema, consulta a Dios y las hijas de Zelofejad reciben una orden. Cásense dentro de su propia tribu. Ahora, fíjate bien lo siguiente. Dios nunca ha sido ajeno a nuestra situación. Muchas veces hemos llegado a pensar, es que ya se olvidó de mí. Muchas veces he llegado yo a pensar, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Me siento solo. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? No te siento, no siento tu presencia. Señor, me siento seco. ¿Qué onda? ¿Alguna vez te has sentido así? Pues yo soy el único pecador aquí. ¿Qué crees? Es parte de nuestras vidas. Parte de sentirnos derrotados, parte de sentirnos frustrados, parte de sentirnos que las cosas no jalan. Pero ¿tú crees que Dios se le haya olvidado algo de eso en tu vida? Imagínate que de repente, ¿no? Un día pierdes tu trabajo. Y entonces no tienes trabajo. Y entonces vas con Dios y le dices, Señor, es que no tengo trabajo. Señor, y mis hijos no tienen que comer. Señor, y tengo que pagar la renta. Señor. Y de repente Dios así como que, caray, espérate, se me olvidó, te me olvidas, perdóname, lo que pasa es que mira, andaba dando la vuelta ya. ¿Tú crees que Dios es así? No. O de repente un día, la persona que más amas muere de una enfermedad. Y de repente tú volteas, no reclamando a Dios, pero sí diciéndole a Dios, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No te reclamo, Señor, pero dime qué onda. Y de repente tú ves así como a Dios diciendo, ay, perdóname, es que estaba dormido. Lo que pasa es que mira, no te escuché cuando estabas orando. No te escuché lo que estabas diciendo. Perdóname, ¿me lo puedes volver a repetir para hacerte el milagrito? ¿Ese es Dios? ¿Ese es Dios el que conoces? Yo no. Dios nunca es ajeno a nuestra situación. Él conoce lo que vendrá. No se le ha escapado nada de lo que ha pasado en ti o de lo que está pasando hoy en ti. Pero entonces, ¿por qué está ahí ese rollo, no? Bien han dicho, bien han juzgado, porque hay una lección.
Una lección que Dios nos quiere decir, una lección que Dios nos quiere compartir. Y esa lección habla acerca de confiar. Y esa lección habla acerca de buscar. Y esa lección habla acerca de pregunta. Pregúntame, dice Dios. Esa lección habla acerca de espera en mí. Esa lección habla acerca de lo dejo allí y lo dejo de esa manera para que tú vayas y consultes lo que yo hago. Para que tú vayas y en cualquier problema, por más insignificante o por más tonto que a ti te parezca, yo estoy juzgando rectamente y sabiamente en tu vida, porque no se me ha escapado absolutamente nada de lo que está pasando en tu vida. Pero eso lo dejé allí precisamente como una lección para ti, de confianza en mí, de búsqueda de mi rostro, de pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no le hemos preguntado. De esperar en mi tiempo, no en el tuyo, y de consultar lo que Dios hizo con alguien más que confió. Y entonces está como una lección para ti y para mí. No es que a Dios se le haya olvidado, sino que más bien Dios nos está enseñando. Versículo 8, versículo 9. Versículo 8 y 9 dice, entonces, bueno, ya les dijo, bueno, mira, para resolver este problema, cásense las hijas de Zelofejad con los mismos de la tribu. Y ya, no va a haber problema de que váyanse para allá o que la heredad está por acá. No, ya no hay ningún problema de nada. Versículo 8 y versículo 9. Y cualquiera, dice, aquí esta es la ley. La otra fue sugerencia, pero esta es la ley. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Esto significa, ligada a su heredad, significa van a tener los mismos 100 metros cuadrados para siempre. O sea, nunca van a tener más ni menos. Van a tener los mismos 50 metros cuadrados para siempre. Nunca más, nunca menos. Y les da un principio. El principio a seguir. Esto es lo que ellos iban a hacer después. Ya no había hijas de Zelofejad, pero iban a haber más hijas después en las siguientes generaciones. Y entonces esto es lo que tú vas a hacer. Nunca se le escapó a Dios, sino más bien Dios lo puso allí como una lección para nosotros de una manera posterior. Este caso en particular establece un precedente que se observa como regla general. Cualquier hija que posea una heredad debe casarse dentro de su clan y de su tribu para que cada tribu quede ligada a su propia heredad, es decir, para que no se vaya para otras partes. Esto se establece como un principio jurídico, ya tal cual. Es la conservación del patrimonio de cada tribu. Es decir, cada tribu iba a estar segura de que iba a tener los 100 metros cuadrados para siempre. Ahora, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué onda contigo y conmigo en cuanto a... Yo no soy ninguna hija de Zelofejad y yo no tengo ninguna tierras en herencia ni nada por el estilo. Pero entonces, ya sabes, la enseñanza es espiritual. Y entonces espiritualmente tenemos que hablar. Y dice una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos asegurar nuestra heredad celestial? Porque al final de cuentas tenemos una heredad. Sí, somos parte de ese pueblo de Israel, un pueblo espiritual, sí. Y tenemos una heredad, sí, pero no está aquí, está en el cielo. Y entonces, ¿cómo puedo yo asegurar mi heredad celestial? Bueno, aquí vemos que a las hijas de Zelofejad se les dijo algo, ¿no? Ahora a ti y a mí, ¿qué se nos va a decir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. ¿Cómo puedo yo asegurar mi heredad celestial? Bueno, cuando decimos mi heredad celestial es porque ya Dios nos la ha dado. Pero ¿cómo yo puedo asegurarla? Bueno, dice 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos.
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, ¿cómo puedo asegurar mi heredad celestial? Así como las hijas de Zelofejad. Es que no queremos perder esa heredad. Bueno, si no la quieres perder, entonces cásate con los hombres de tu tribu. Y entonces yo no tengo ese problema en mi vida. Y entonces, ¿cómo puedo aprender en mi vida de este pasaje? Bueno, acerca de mi heredad celestial. Y entonces, ¿cómo puede alguien dejar de encontrar bendición si el mismo Dios dirige sus pasos? A ver si me expliqué. Si tú estás siendo dirigido en tus pasos por Dios, ¿cómo puedes dejar de recibir bendición? No se puede. O sea, la bendición viene por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y entonces, si alguien realmente está dirigiendo sus pasos en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo puede dejar de ser bendecido? Es como una fórmula. ¿Recuerdas Josué cuando Dios le dice a Josué, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo, Josué? Y entonces no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la palabra que yo te doy hoy para que te vaya bien. Y todo lo que hagas te salga chido. Que salga bien, Josué. Entonces, ¿cómo puede alguien dejar de recibir bendición si Dios está dirigiendo sus pasos? Ahora, tampoco hablemos de bendición como traer dinero en la bolsa, o tener muchos coches, o tener muchas casas, o no tener preocupación financiera, porque últimamente los cristianos, solamente la bendición está entendida como despreocupación financiera, y no es así el asunto. O sea, el asunto financiero es solamente una pequeña parte de todo un gran universo de lo que Dios puede hacer contigo y conmigo, de una gran bendición que Dios tiene para ti y para mí. La parte financiera es así de chiquita, mira, así de chiquitita, contra todo el universo de la bendición de Dios para ti. Tenemos que dejar de enfocarnos en ese asunto de las finanzas, ¿no? Sé que es importante, sé que sin finanzas no comemos, lo sé. Sin embargo, tenemos que dejar de ver el punto para empezar a ver todo el universo de la bendición de Dios. Entonces, si yo estoy dirigiendo mis pasos por causa de Dios, entonces Dios me bendice. Sí, pero tampoco quiero estar o tomar decisiones en lo que Dios quiere para nada más recibir la bendición. No estoy aquí por eso. Tú no estás en este camino por eso. Es que yo diezmo para recibir doble. Es que yo ofrendo para recibir al 30, 60 y 100 por uno. No, así no funciona. Eso no es. No estamos aquí por eso. Estamos aquí por amor a Dios y agradecimiento, nada más. Pero el asunto que Él sea bueno con nosotros es otro rollo. El camino de Dios está diseñado, dice el libro de Isaías, aunque el más torpe lo camine, no se caiga. Y déjame decirte que soy bien torpe. O sea, déjame decirte eso, no porque soy torpe, sino porque quiero ser torpe. ¿En dónde están? Una pregunta. Hablando de 2 Corintios capítulo 6, donde dice, no te unas en yugo desigual y todo ese rollo, ¿no? Usualmente este punto o este pasaje se le dice a las personas o a los muchachos que se van a casar. Dice, no te unas en yugo desigual, es decir, no te cases con una mujer que no crea en Dios, no te cases con un hombre que no tenga la misma religión. Eso se les dice a los muchachos. Pero no es solamente eso, es también en ti, en tu vida. Tú que ya estás casado, tú que tienes amistades, tú que trabajas, tú, también. Porque he aquí una pregunta. Haz una balanza el día de hoy, en este momento. Y pon en la balanza en dónde están el mayor tiempo de nuestras relaciones con las personas, ¿ok? ¿En dónde está? Haz una balanza el día de hoy. Es bien fácil ese ejercicio. Y entonces pesa, haz una cuenta, no en horas, pero sí en tiempo. ¿Cuánto pasas tú a la semana de tu tiempo con personas que buscan a Dios,
que tienen a Dios que tienen temor de Dios, que tienen la palabra de Dios en su vida como su autoridad máxima y que buscan agradar a Dios en todos sus aspectos de su vida. ¿Cuánto tiempo pasas con gente así? Fuera de tu papá, tus hermanos y tus hijos. Fuera de ahí. ¿Y cuánto tiempo pasas con gente que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios, que no le interesa nada de lo que es Dios, que tiene un corazón sumamente endurecido y que su única sabiduría es la sabiduría del libro vaquero y del libro del trailero? ¿Cuánto? Solo tú tienes la respuesta. Pero ¿cuánto pasas? Entonces la pregunta fue al principio, ¿cómo podemos asegurar nuestra heredad celestial? Entonces el asunto es, allí está. ¿Cuánto tiempo pasas con gente así? ¿Cuánto tiempo pasas con realmente gente que viene del reino de Dios o que quiere ir al reino de Dios? Entonces, con quien pasas más tiempo, entonces dice, cásense con los hombres que están dentro de su tribu, es decir, dentro de su propia familia. Es decir, cásense, o en otras palabras, relaciónense con gente de su propia familia. ¿Para qué andan buscando afuera? Para que su heredad no sea comprometida. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Con quién pasas más tiempo? Entonces, si realmente tu tiempo estás pasando más tiempo con gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios, a menos que seas evangelista y estés hablando de Dios. Pero si no estás haciendo eso, entonces tu heredad celestial está comprometida, mi hermano. Todas nuestras intenciones, todas nuestras inclinaciones deben sujetarse a la voluntad de Dios. Todas. Aunque la palabra permite nuestras preferencias, ¿estás de acuerdo? Siempre Dios te dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Dios siempre permite tu preferencia. Sin embargo, mis intenciones y mis inclinaciones deben de estar sujetadas a la voluntad de Dios. Dios no da su aprobación a la pasión necia. Dios no da su aprobación a una pasión ingobernable, a una pasión idólatra, a una pasión que no se preocupa por cuál sea el fin de lo que va a pasar, el fin de mi vida, sino que desafía toda autoridad, determina su propia satisfacción en su vida. Señor, es que mira, me quiero casar con fulano de tal, y bueno, ese fulano de tal está dentro, voy a decirlo así, está dentro de tu familia, está dentro de lo que tú crees. No está. Entonces, ¿qué estás haciendo allí? Es que está bien chulo. Pues es que Dios no se fija si está chulo o no. Dios dice, bueno, ¿está rendido a mis pies o no está rendido a mis pies? Cuando una persona, no solamente en el matrimonio, dice, es que me voy a casar con este y no te metas en mi vida, ma. Y no te metas en mi vida, pa. Yo haré lo que yo quiera hacer y yo voy a cometer mis propios errores. Y no te metas, ¿y a ti qué te importa? Cuando alguien está así, tiene una pasión necia, ingobernable e idólatra. No se está preocupando por su final, sino que más bien desafía su autoridad y determina su propia satisfacción. Yo quiero hacer lo que a mí se me pegue la gana. Pero ya te dije que no solamente es para un matrimonio o la decisión de me voy a casar, porque realmente los que se van a casar, pues no hay muchos aquí, muchos están allá de aquel lado y no están escuchando. Está hablando de todos los días. Está hablando de las personas con las cuales nos juntamos. ¿Qué tanto tiempo pasas con la familia de Dios? ¿Y qué tanto tiempo pasas con la familia del diablo? Esa respuesta la tienes tú. Versículos 10 y 12. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y de la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Fíjate qué bonito. Las hijas de Zelofejad obedecieron el mandamiento y el problema quedó resuelto. Así de fácil. Así de fácil. Ahora la pregunta aquí sería,
¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos dolores de cabeza y problemas? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas enemistades? ¿Cuántos descalabros nos hubiéramos evitado si tan solo hubiéramos obedecido desde el principio? Y aquí me llama mucho la atención esto, ¿no? Y van las hijas de Zelofejad, y van los príncipes. Oye, mira que la heredad, que no pueden dar para ir para abajo. Y mira que no sé qué, que si se casan con otra, que no sé qué. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? A ver, Moisés, dinos qué es lo que quiere Dios. Mira, Dios dice, hijas de Zelofejad. A ver, ustedes, Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. A ver, todos ustedes vénganse para acá. Vamos a resolver este problema rápido. Mira, para resolverlo, cásense con los hombres dentro de su tribu. Y ellas dijeron, ay, ¿a usted qué le importa, viejillo? Ay, ¿a usted qué le importa? Si yo me quiero casar con quien yo quiera, ¿qué? ¿Eso dijeron? No. Dice, ellas dijeron, ok. Y se fueron y se casaron. Así de simple. Y hoy digo, ¿por qué nos la complicamos? Si las cosas son tan simples, tan sencillas. Milca, Tirsa, Ogla y Noa y Mala les dijeron, tienes que casarte con alguien de tu tribu. Ok. Y se hicieron. Y nosotros, otro nombre que se le da también al libro de Números, ¿te acuerdas cómo te lo he dicho? Todo, te lo he dicho muchas veces. El libro de las murmuraciones. Y entonces aquí hubiera sido, híjole, así como exacto, por así decirlo. Que Milca y sus hermanas dijeran, ¿yo por qué? Si me gusta el de la otra calle. Si me gusta el de allá, del de otro pueblo, el de otro rancho, porque de un rancho a otro nomás los suspiros se oyen. ¿Por qué? ¿Para qué me dices? Aquí hubiera sido un lugar perfecto para una murmuración. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque imagínate, o sea, por esto digo que me quiera estar en el final. Estas mujeres no hicieron una marcha. No dijeron, nuestros derechos son más importantes. Yo me caso con quien yo quiera y nadie puede dirigir mi vida. Sí, Señor. No se fueron a una marcha. No se pusieron pañuelitos de colores. No dijeron nada, absolutamente nada. Dijeron, cásense con uno de su tribu. Ok. Y lo hicieron. Punto. Nada más. Porque también, si tú te vas a internet y ves ese rollo de las hijas de Zelofejad, híjole, está lleno actualmente. Ya sabes que ese rollo de los derechos de la mujer y todo ese rollo y el empoderamiento están ahorita de moda. Y entonces si te vas al internet y buscas ahí enseñanza de las hijas de Zelofejad, no hombre, te vas a encontrar. Y que esas hijas empoderadas y quisieron hacer valer sus derechos, y un aplauso para ellas, y qué bueno que no se dejaron de esos hombres opresores, patriarcas, egoístas, y no hicieron una marcha, no sacaron una ley, nada. Les dijo Dios, cásense con hombres para resolver el problema. Cásense con hombres de su tribu. ¿Está bien? Sí. Y ya, se resolvió. Estamos terminando el libro de Números. Dios nos ha permitido tener tanto tiempo en el libro de Números. ¿Sabes? ¿Quieres saber cuándo comenzamos? El 6 de junio del 2020. No es cierto, 6 de noviembre del 2020. Números. 6 de septiembre del 2020, perdón. Septiembre. 6 de septiembre del 20. Casi 3 años. Y durante todo el tiempo hemos visto murmuraciones y hemos visto tantas cosas. Y de que el pueblo, y que yo quiero ir allá a Egipto, y que me quiero morir, y que no sé qué, tanto y tanto y tanto. Y de repente estas mujeres, o sea, nos ponen el ejemplo a todos esos machines. Les ponen el ejemplo y dicen, cásense con unos de su tribu. Ok, y ya, fue todo. Mi hermano,
¿Por qué te es tan difícil obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué te es tan difícil decir, ok, adelante, y lo hago? Si sabes que en el camino de Dios hay bendición, si sabes que en las decisiones de Dios en tu vida, Dios te va a respaldar, te va a ayudar, ¿por qué somos tan cabeza dura? Nos hubiéramos evitado dolores de cabeza, problemas, heridas, pleitos, divisiones y descalabros por todos lados si tan solo hubiéramos dicho, ok, desde el principio. Así como ellas, nos lo hubiéramos evitado. Primera de Juan 5, búscalo. Primera de Juan 5. Ay, es que está bien difícil, pastor. Está bien difícil hacer lo que usted dice. Está bien, es que no, usted no sabe lo que yo he pasado. No sabe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. No sabe lo que he pasado tantas veces, Señor. ¿Por qué? Primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son bien requete, bien difícil. No, hombre, nadie los puede hacer. Ni Moisés ni entró a la tierra prometida porque pues, era tan difícil. ¿Qué dice ahí? ¿En todas dice lo mismo? ¿En alguna Biblia de ustedes dice son bien difíciles? No. Dice no son gravosos. ¿Sabes qué significa eso? No son difíciles. No cuesta nada. El asunto está en que tú y yo hacemos que nos cueste mucho. Por necedad, por ignorancia, por terquedad. Y las hijas de Zelofejad dijeron, está bien, lo haremos así. Y así se resolvió el problema. Punto. Versículo 13 y último. Y dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Estos son los mandamientos. Los mandamientos antes de entrar. Hasta aquí termina. Se le da carpetazo a la ley de Moisés. En Deuteronomio vamos a ver más adelante que es la repetición de la ley. ¿Ok? Ya no es como más ley, sino es la repetición de la ley. Y entonces aquí dice, estos son los mandamientos antes de entrar a la tierra prometida. Los mandamientos de Dios no son gravosos. El camino de Dios no es difícil si tú obedeces. Y no es así como decían en los años 90 con Gloria Trevi de debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. No. Es obedezco porque quiero hacerlo. Obedezco por agradecimiento. Obedezco porque Él me salvó. Y me dio una esperanza y una herencia que no se marchita y que nunca termina. Ponte en pie, vamos a hablar. Señor Dios, hoy delante de tu presencia, Señor, delante, Señor, de una gran nube de testigos, nos acercamos a ti, Jesús, por medio de tu sangre, para saber, Señor, y entender que lo único que vale la pena eres tú. Que lo único, Señor, que nos puede librar y nos ayuda cada día, eres tú. No hay nada como tú, Señor. No hay nada que se compare a ti. Y hoy te damos a ti la gloria y la honra. Conocerte cada día.
entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria y el poder. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Dios, por dar tu vida. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Y hoy, Señor, celebramos eso. Celebramos, Señor, tu muerte, esa muerte que nos ha dado vida, vida eterna, Señor. Vente, pásale por el pan, pásale por el jugo. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Señor, Jesús, tu carne fue maltratada. Tu carne, Señor, fue asesinada, Dios. Te mataron por causa mía. Te mataron, Señor, para que hoy yo tuviera vida. Y una vida, Señor, que no tiene que ver con este mundo, sino que tiene que ver, Señor, con una eternidad delante de ti. Ayúdanos cada día, Señor, a encontrar, a buscar, Señor, tu reino y a anhelar, Señor, tu presencia. Nosotros no pudimos haberlo hecho. Mis obras, Dios, están condenadas a maldición, Padre. Pero lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz por mí, lo que hiciste por nosotros, nos ha dado vida y vida eterna. Ha abierto, Señor, las puertas de tu gloria para nosotros. Gracias, porque el velo se rasgó en tu carne. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes comer el pan. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Jesús, tu sangre ha abierto el camino entre Dios y nosotros. Ha establecido la paz entre Dios y nosotros. Hoy te agradecemos, Señor, por tu sangre, la cual, Señor, nos ha sido propicia a todos nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre. Puedes tomar el jugo. Estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que estás sentado en el siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así, Señor, juntos, unánimes, cantándote, Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor.
Gracias por lo que haces. Gracias por lo que hiciste. Recordamos, Señor, y nunca se nos va a olvidar. Bendecimos tu nombre, Padre. Cuida a tu iglesia, Señor. Cuídanos de la maldad, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir adelante. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Gracias por venir hasta acá. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Mi esposa va a comenzar un discipulado para mujeres. Si tú estás interesada, acércate con ella, por favor, ahorita al final. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Amén.